Bienvenidas sean todas las personas que hoy nos acompañan. Sabemos que cada una promueve y realiza acciones fundamentales, con las cuales el Instituto Politécnico Nacional se mantiene a la vanguardia y acorde a las necesidades del país y de nuestra sociedad, por lo cual es muy valiosa su presencia y participación en este día. En esta ocasión, el evento que nos convoca es el cierre del Congreso en Estudios de Género desde el IPN, avances, retos y limitantes de la perspectiva de género en la investigación. Es para mí un honor presentar a nuestra personalidad del Presidium, nuestra invitada, la maestra Graciela Casas Torres. Les recordamos que las salidas de emergencia se encuentran al costado del auditorio. En caso de ser necesario, la encargada de Protección Civil, la doctora Bari, nos indicará la vía correspondiente para evacuar el edificio. Asimismo, les pedimos de la manera más atenta a lo largo del evento tener su celular en modo de vibrador. En este momento, me permito hacer lectura del currículum de la maestra Graciela Casas Torres. Es maestra en Salud Pública, Escuela de Salud Pública de México, y es licenciada en Trabajo Social por parte de la ENS UNAM. Exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Cuenta con una antigüedad de más de 40 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte clases en la especialidad de Modelos de Intervención en Trabajo Social con adultos mayores y es tutora del programa de Maestría en Trabajo Social. Impulsó el programa de especialización en Trabajo Social y Atención de Adultos Mayores. Posteriormente, generó el Diplomado de Envejecimiento Exitoso. Promovió la creación del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez ante el rector José Narro y es miembro titular de la Asociación Nacional Mexicana de Gerontología y Geriatría, ACE. Sus líneas de investigación son intervención social con adultos mayores, abuelazgo y género, envejecimiento exitoso. Maestra Graciela Casas Torres, sea usted bienvenida a esta su casa. Pues dije buenos días, ¿verdad? Pero buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que sí es para mí un enorme gusto estar aquí. Agradecer muchísimo la invitación de la doctora Marta Alicia Troncoso Rosas, de Joana, que estuvieron pues desde hace muchos meses buscándome para estar en este encuentro, en este congreso, que todos sabemos que tuvo que ser cambiado de fecha por las circunstancias que vivimos en la ciudad, pero que no quitaron el dedo del renglón. Entonces, yo celebro mucho esa convicción, ¿no?, del trabajo académico, de alcanzar metas y hacer espacios donde nos encontremos y podamos platicar de manera importante sobre los temas que nos ocupan, en este caso, el género y la vejez. Y tal vez yo voy a hablar más de la vejez y luego del género, pero finalmente es una relación intrínseca de la vida, ¿sí? Y lo que ya sabemos ahora del tema, pues me voy a parar porque el complejo de maestra nunca se me quita. Sí, siempre tengo que estar parada como dando la clase, ¿no? No va mejor. Y pues agradecerles a ustedes que se queden hasta esta hora, porque yo sé que cuando ya tuvieron una jornada de 2 días, que esta es la última, pues corro el riesgo de tomarlos cansados, espero que no sea el caso, y si es, pues yo los despierto. Yo desde aquí les digo, háganle así a su compañera para que no se cabecee, ¿no? Y por otro lado decirles que el tema de vejez, pues es un tema y envejecimiento, pero más hablamos de vejez que del proceso de envejecimiento, pues es un tema que todavía genera flojera. Es un tema que solamente los que ya pasamos esa curva de edad y que ya estamos cercanos o ya somos personas mayores por edad, que en México, por cierto, se señala a partir de los 60 años, pues entonces ya empezamos a darnos cuenta que es un tema sumamente importante. A veces, cuando tienen que compartir con familiares
ancianos, ¿no? Con el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, y entonces se dan cuenta de todo lo que implica esto. Y realmente es así. Entonces, más allá de que ustedes, o no solo ahora puedan incorporar todo lo que tiene que ver género con personas mayores, que realmente ese es ahora el término correcto es hablar de personas mayores, aunque es correcto hablar de vejez, todavía hablamos de adultos mayores, también es correcto. Pero bueno, la Convención Interamericana, que es la legislación más avanzada al respecto, que se aprobó en el 2015, ahora señala que somos personas mayores. No vale la pena discutir o compartir ahorita por qué, porque no es lo sustantivo de este tema, pero lo correcto es hablar de personas mayores. Entonces, si ustedes por alguna razón no están tan interesados en el tema de viejos y viejas, lo que sí les voy a sugerir es que lo escuchen para ustedes mismos, para nosotros mismos, ¿sí? Porque todos aspiramos a ser viejos. Es una contradicción social muy interesante porque pues a los viejos casi siempre se nos ve como, ¡ay, qué flojera! Ya está viejo, ya está en otra frecuencia, ya, ¿no? Sobre todo cuando estamos con gente joven. Pero la única manera de no ser viejo es quedarse en el intento, ¿cierto? Sí, es morirse antes de tiempo. Y ahí sí sería antes de tiempo porque esperamos que por lo menos deberíamos alcanzar los 70 años, por lo menos, ¿no? 70, 72, como siempre más las mujeres que los hombres, en fin, pero por lo menos. Y entonces, y tal vez tengan que convivir también, muy probablemente ustedes tengan que convivir con sus padres envejecidos, con sus abuelos, los que son más jóvenes, y pues claro, somos parte de la misma sociedad, solo con más añitos y con características diferentes, que es justamente lo que yo quiero platicarles ahora. Sí, siéntanse en la confianza si quieren de preguntar, de interrumpir, de aplaudir, no, al final, pero en la confianza de hacer eso si quieren, y yo les decía a la doctora que mi teléfono se estropeó ahorita porque se me cayó y como buena persona mayor no sé más que prenderlo y apagarlo, y no tengo el tiempo para checar, pero si me van diciendo cuánto me queda para que yo me apure. Bien, entonces, ¿de qué les quiero hablar el día de hoy? A ver, no me dijeron que era así. La de abajo para la siguiente, ¿cierto? ¿Acá? ¿Hacia acá o hacia acá? No, hacia allá está el aparato, ¿no? ¿O dónde está la compu? Ah, claro, ya ven, no les digo, sí. No. O sea, me quieren confundir, me quieren volver loca, no, no es cierto. A ver. Es que estoy… Bueno, la tecnología no es lo de uno, ya se dieron cuenta. Bueno, entonces, esta es la primera consideración, que todos envejecemos, no importa si somos hombres o somos mujeres, para el caso, bueno, también hay discriminación y género hablando de hombres, por supuesto, aunque siempre nos centramos en las mujeres, o prioritariamente en las mujeres. Pero ¿de qué les quiero hablar hoy? Les quiero hablar del crecimiento demográfico, lo que implica el crecimiento demográfico y por qué estamos viviendo lo que ahora estamos viviendo. Después, los aspectos sociales del envejecimiento, lo que se reconoce como las problemáticas más frecuentes en las personas mayores, ¿sí? Y por último, alguna reflexión desde el trabajo social, que es la disciplina de la que formo parte y que mi formación inicial de licenciatura es en eso. Entonces, lo primero que les tengo que señalar, bueno, es el crecimiento demográfico. Fíjense ustedes que estamos pasando por una circunstancia sumamente especial que nos señala que entre 1950 y 2050 la población total del mundo aumentará 3.7 veces, pero la de 60 años 10 veces y la de 80 años 26 veces. Eso es parte a lo que nos estamos enfrentando, ¿sí? Y que en el 2050 habrá el número de población total de personas mayores va a ser igual a la población total que existía en México, en el mundo en 1945. Entonces, ya numéricamente, pues empezamos a ser más visibles, ¿no? Por número, si por condición no, por número sí. Y para que tengan ustedes más idea de lo que pasa en México ya de manera muy puntual, podemos observar que esta
tabla que es del 2000 al 2030, ¿no? Cómo la población de 0 a 14 años va a disminuir un 20%, y ya al 2030, pues todavía la contamos la mayoría de los que estamos aquí, yo espero, ¿sí? Entonces, pero de 15, fíjense, de 15 a 64 años va a crecer un 45%, pero la que tiene más de 65 va a crecer 334%, ¿sí? Entonces, fíjense también en porcentajes lo que significa reconocer el tema del envejecimiento como un tema de, ayer presentaban los alumnos de la especialidad que tenemos en la escuela y decía un profesor, pues es un tema de investigación, no es un tema de agenda, son los dos, por supuesto, ¿no? Es un tema ya de agenda que no se puede uno distraer, no se puede uno poner al margen de eso, porque ya estamos aquí, los mayores que estamos engordando estas cifras, ¿sí? Y entonces, para que sea también más preciso, bueno, esto que ven aquí, esta primera línea, la oscurita, habla de 60 a 79 años, pero las personas más de 80 años, fíjense cómo se va incrementando, pues a partir, aquí estamos en el 2020, y cómo cada vez vamos a ir aumentando estas personas. Yo no sé si lo cuente para el 2050, pero para el 2030 yo creo que sí. Entonces, estamos en este grupo de población. O sea, cada vez somos más los viejos que habitan, no solo en México, ¿no? Sino es para mí, junto con la migración, el crecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más importantes, sino el que más, y más el de la vejez que se ha dado pues a fines del siglo pasado y principios de este, y vamos por más, ¿no? Que ese es el punto, que vamos por más, ¿sí? ¿Y cómo ha sido el índice de envejecimiento en México? Claro, en 1990, fíjense que había un porcentaje del 16, ¿no? De que las personas, de niños y jóvenes, ¿no? De las personas de 65 y más años con respecto a los menores de 15, pues va aumentando, ¿no? En el 95 el 18, en el 2021, en el 2015, 38, y así vamos a seguir en aumento de la población. Y esta tabla nos habla de esperanza de vida. Esta es la esperanza de vida, ¿no? Que es el número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer. Fíjese qué interesante, porque en 1930 la esperanza de vida era de 34 años, no lo podemos creer, porque todavía seguramente conocen personas que nacieron, ya son muy grandes, ¿no? Pero sí podemos todavía convivir con personas, y uno dice, ¿cómo es posible que se diera esa esperanza de vida? ¿Sí? 30 años. En 1950 llegamos a 46 años, 47. En el 70 ya hablamos de 60, en el 99, 71, en fin, así, y ahora estamos en 75 años en promedio. ¿Esto tiene sentido? ¿Por qué creen que tiene sentido esta información? Bueno, tiene sentido porque si recuerdan, los que trabajan en el sector salud, seguramente la ponente que estaba antes que yo y que estuvo compartiendo, tiene sentido porque si recuerdan, la muerte materna era muy frecuente, ¿sí? En el siglo pasado, sí que pues, las mujeres, sobre todo pues, de embarazarse y de parir, se morían muy fácilmente, cosa que ya no sucede. Yo conservo aún a mi padre, que ya está cumpliendo ahora, cumplirá 93 años, y él quedó huérfano muy chico y le preguntaba, oye papá, ¿no sentiste mal cómo viviste, ¿no? La orfandad cuando él era niño, porque perdió a su mamá por ahí de los 7 años, y me dijo, pues no, porque había muchos niños en las mismas condiciones que yo, ¿sí? O sea, no es una cuestión, o sea, una circunstancia que tiene que ver con los avances de la salud pública, y que eso es parte de lo que nosotros vamos también a reconocer ahora como parte de los avances que se dan para que existan cada vez más personas mayores, ¿sí? Entonces, fíjense, el promedio para las mujeres es de 77 años y 71 para los hombres. Y en el 2016, 78 para las mujeres y 73 años para los hombres. De entrada, podríamos pensar
pues que qué bien que vivamos más niños las mujeres. Déjenme decirles que esto pasa casi en todo el mundo. Apenas ahora encontré datos porque antes decía en todo el mundo, pero hoy, bueno, apenas para la última revisión que hice, solamente en algunas ciudades de África los hombres viven más años. Y no encontré, bueno, no me puse a revisar las razones, supongo que tiene que ver por las condiciones de vida, porque no es una región desarrollada, ¿no? Es una región realmente subdesarrollada, con pobreza, no con tanta desigualdad como la región de América Latina, pero es con situaciones económicas muy débiles. Esa puede ser la razón. Pero en todo el mundo las mujeres vivimos más años. Y eso, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías de tipo genético, biológico, fisiológico. Yo sostengo, sin que lo pueda comprobar en algún momento, ¿no? Pero yo sostengo que nuestro rol social nos hace tener más vida, ¿sí? Vamos a ver, o si no ustedes ya lo platicaron, cómo nuestra participación en la sociedad pues nos sigue dando un lugar para bien o para mal, según la circunstancia y como lo querramos ver, ¿no? Que cuando somos viejos, o sea, las viejas tenemos un rol todavía que cumplir que los hombres ya no pueden cumplir. Si bien nosotros, la sociedad nos dijo que terminaba con la reproducción, pero existe la otra parte que no es tan grata, que es la del cuidado, ¿sí? Y entonces esa parte que también tenemos asignada como rol social de género y como integración familiar y todas estas cosas que nos presentan, que se nos presenta, les digo, para bien o para mal, cuestionado o no cuestionado, aceptado, cuestionado más, con conveniencia conveniencia e inconveniencia, pues esa es parte, ¿no? De lo que nosotros vamos viviendo. Entonces, vamos a ver más adelante qué pasa con el dinero, con la salud, con los empleos, ¿no? Toda esta parte, pues que ya sabemos que no es la más afortunada para las mujeres, ¿no? Que sí tenemos todavía el lastre social que vamos cargando hasta la vejez y vamos a ver pues en qué condiciones estamos, ¿sí? Fíjense que esto también es muy interesante porque estamos señalando que en zonas rurales la población está más envejecida, es decir, la población adulta mayor representa el 10% de toda la población y el 8% de la población urbana. Si bien bueno, no todos, pero los que estén más o menos de mi pelo, que no son muchos por lo que veo en la población, yo tengo 62 años, es probable que por aquí unos se estén acercando y uno que otro me pase por ahí. Lo que encontrábamos a la mitad del siglo pasado pues era mucha más población rural que urbana, y hubo una gran migración, ¿no? Estas colonias alrededor de la ciudad en que se fueron instalando pues nuevos desarrollos y demás, pues está formada de población que se vino de las zonas rurales al urbano y que ahora pues hemos crecido de la manera en que hemos crecido, ¿sí? Pero todavía lo que prevalece en las zonas urbanas son más personas viejas que personas jóvenes, por aquellos que no se quisieron venir, ¿no? En su momento y se quedaron ahí. Aunque haya más población urbana ahora que rural, los viejos, la mayoría de los viejos de este país están en zonas rurales, ¿sí? No tan afortunadas, aunque tenemos una gran concentración en las ciudades también, o en las zonas de alrededor, ¿sí? Y la esperanza de vida de las mujeres, bueno, ya decíamos, como hace un momento, 75 años, mientras que los hombres 72, y esto se incrementará, fíjense, a ver, hagan la cuenta, ¿quiénes de los que están aquí, cuántos años van a tener en el 2050? Para el 2050 nos faltan 33 años, ¿cierto? Entonces, los que son más jóvenes, súmenle, ¿sí? Las chavitas y los chavitos que están aquí, súmenle, porque van a ser los viejos de entonces, ¿sí? Otros, yo la verdad es que 33 ya son demasiados, ¿no? No quiere decir que no, pues mi papá va a cumplir 93, pero tampoco quiero, y luego ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Pero otros sí van a estar entonces, y entonces yo espero que se acuerden que estuvieron aquí en la conferencia de Graciela Casas, y entonces, es la primera vez que pienso que voy a llegar a ser viejo, tan viejo, no lo sé. Insisto, sobre todo estoy pensando en los jóvenes que están acompañando esta conferencia, ¿sí?
Bueno, ¿y a qué se debe todo este cambio? Bueno, se debe básicamente a lo que les decía que ha sucedido en los últimos años, en el siglo pasado y a principios, no, más que en el siglo pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que presentamos una transición demográfica y también una transición epidemiológica. La fecundidad disminuyó en las mujeres a través de los programas. Recordarán esta campaña por ahí de los 70s que se instauró el programa de planificación familiar, ¿no? de manera gubernamental oficial, donde ya claro, tendremos que reconocer que fue por presión del Fondo Interamericano, ¿no? Y de ahí, pues cada quien decir si estaba de acuerdo o no. En esa época yo trabajaba en la Facultad de Medicina, que fueron los primeros 17 años que pasé de mi trabajo, después en la Escuela de Trabajo Social, y discutíamos si era una visión obligada o no. Por supuesto que era una política pública para que nos prestaran dinero, pero finalmente también es uno de los cambios más importantes demográficamente hablando del siglo pasado, ¿sí? Imagínense la gente joven que tener vida sexual de la forma que quisieran y con quien quisieran implicaba, bueno, con quien quisieran no necesariamente, pero con hombres, las mujeres con hombres, implicaba necesariamente embarazo. Entonces imagínense la vida, ¿no?, de la mujer que sabía que se iba a embarazar ante la presencia o ante su vida sexual, ¿no? Entonces realmente pues fue una época muy difícil. Luego los que estuvimos en la juventud en las décadas de los 70s, que fue la época en que eso se presentó, yo les digo a los alumnos, pues nosotros fuimos dichosas en mi generación, porque ni embarazos ni SIDA, que tampoco existía, ¿sí? Entonces, esas cosas, bueno, van cambiando. Pero con esta política, por supuesto que la fecundidad se redujo, la natalidad también, o sea, los hijos por mujer, los nacimientos en promedio, y hubo otra cosa importante que hubo avances tecnológicos. Y entonces fuimos cambiando el número de miembros de una familia, y esto se reconoce muy fácil. Si yo les digo, ¿cuántos hermanos tienen las personas más grandes que están por aquí? 13. ¿Cuántos hermanos tiene? Dos, que son pocos para la época. ¿Y tú cuántos hermanos tienes? 2, 1. Ajá. Eso es la transición demográfica, porque no había métodos anticonceptivos que pudieran dar la opción de control de la natalidad, y después se hizo una política pública que casi o la tomas, ¿no? En su momento hubo circunstancias de rechazo, de culpa. Yo todavía puedo recordar a mi madre, que ya hace muchos años que murió, con 6 hijos, ¿no?, y tomando anticonceptivos, y en el tema de la culpa. Por fortuna creo que cada vez menos, aunque sí existe, la religión lo sigue prohibiendo, pero cada vez menos culpa de tener controles anticonceptivos, ¿no? Pero entonces esto es lo que se sucedió y cambió toda la dinámica familiar. Y entonces imagínense lo que va a pasar o a lo que nos tenemos que enfrentar, pues una familia con 5 hijos, con 6, como ahora me pasa, ¿no? Mi padre, que ahorita está en una situación un poco delicada, con sus 93 años, ¿no?, pero tiene 6 hijos, y pues ahí no siempre pasa, pero nos hacemos cargo, ¿no? En cambio, los jóvenes de hoy pues van a tener un hijo o no tienen hijos, y entonces también esto cambia de manera muy importante las redes sociales de apoyo que se dan alrededor de la vejez. Y por supuesto que también se hizo una transición epidemiológica. Los que han trabajado en el sector salud reconocerán que pues antes la gente se moría de enfermedades infectocontagiosas y ahora se mueren de dragones, bueno, de crónico-degenerativas, de estas enfermedades que no se curan y degeneran, ¿sí? Básicamente de diabetes, de enfermedades del corazón, de cáncer, ¿sí?, que también tiene que ver con la evolución de la tecnología, de la ciencia, ¿no?, y especialmente de la salud pública, como les decía. Entonces, estos son las circunstancias por las que cambiamos de manera importante, ¿no?, la salud pública, la tecnología y los cambios de la política a los que ya me referí en este momento. Entonces, fíjense qué interesante, porque nunca antes en la historia de la humanidad
han existido tantas personas mayores. Nunca. Estamos frente a un fenómeno inédito, no solo en México, en el mundo. Ciertamente los países europeos ya tuvieron más tiempo para llegar a envejecer y como siempre a los países subdesarrollados nos toman los nuevos cambios, yo les digo, con los dedos en la puerta, ¿no? Porque mientras allá hubo todavía un proceso de envejecimiento paulatino con políticas públicas y demás, pues a Europa le tomó como 100 años ser un continente envejecido, pues América Latina como 30. Entonces, por supuesto que los parámetros son totalmente distintos, ¿sí? Pero nunca antes. Entonces, fíjense, esto es de tomarse en cuenta porque sí estamos enfrentando un fenómeno nuevo, una circunstancia que la humanidad nunca había tenido. Todavía ustedes, bueno, a lo mejor les digo, los más jóvenes no se acuerdan, pero pues todavía en el siglo pasado, a la mitad del siglo pasado, o las décadas de los 70, pues todos los programas de salud se dirigían especialmente a mujeres, a niños, los programas de vacunación, la prevención, evitar la muerte, ya les dije, la muerte materna y todo esto, y ya se saltó, y ahora pues ya somos muchos y estamos, entonces, entre esto, entre el control de la natalidad y el avance tecnológico, pues estamos siendo los que somos. Y esto es inédito, nunca la sociedad había vivido esto. Pero entonces, la pregunta obligada ante este panorama es que nosotros, ¿y para qué queremos la longevidad? ¿De qué sirve que seamos tantos viejos en el mundo? ¿Y esto qué significa? Significa que es un problema, un reto o una oportunidad. ¿Qué piensan ustedes? Claro que son los tres, y que son los tres porque efectivamente el problema, y está dado básicamente, y eso pues está muy difícil que lo podamos resolver nosotros, está dado básicamente porque el problema es pues las inequidades sociales, por supuesto, ¿no? Es decir, acuérdense que México está en el continente, en América Latina, y América Latina es la región más desigual del mundo. Ojo, no es la más pobre, pero sí es la más desigual. Y entonces, pues obviamente las desigualdades, muchas de las circunstancias que tienen ahora las personas mayores, no se dan por su condición de viejos, sino se agudizan en su trayectoria de vida por esta desigualdad a la que se tienen que enfrentar, ¿sí? Entonces, por supuesto que es un problema y por supuesto que también es un reto, vamos a decir que tenemos que cambiar estilos de vida, que las personas mayores ahora tenemos que tener una visión distinta de lo que sucede, y también algo que nadie maneja, esto es una aportación de una servidora, pues se vuelve una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad, y ahorita vamos a ver por qué estamos hablando de una oportunidad. Por supuesto, desafortunadamente, la mayoría de la población envejecida en este país, pues está entre estos dos espacios, ¿no? Por lo que vamos a revisar ahorita, pero también existe una oportunidad que vamos a compartir con ustedes. Y entonces tenemos que hablar ya de si hacemos un enfoque, claro, no es tampoco negro o blanco, ni bueno o malo, o sea, esos extremos en la vida cotidiana no existen, ¿no? Pero digamos que son los enfoques con los que podemos nosotros trabajar. Yo que tengo tantos años de trabajar en el tema, fíjense que sí les tengo que decir y reconocer que siempre hablaba de la pérdida, de lo que pasa con las personas mayores y que no hemos resuelto, por supuesto. La pérdida es este imaginario que tenemos en el que somos las personas mayores ya, pues somos dependientes, inválidos, obsoletos, inútiles, ¿no? Todos estos aspectos que llevan inclusive la palabra, ¿no? La palabra viejo. Fíjense que esto es un aspecto muy interesante porque en español, ¿a qué le decimos viejo? A lo que nos sirve. Y ustedes dicen, a ver, yo tengo unos zapatos viejos que ya, bueno, alguien dice que los zapatos no porque se vuelven cómodos, ¿no? Pero a lo mejor tengo un teléfono viejo que ya no me sirve, ¿no? ¿Y qué hacemos con lo viejo? Pues lo cambiamos por otro, lo tiramos, lo desechamos,
¿sí? Ya no es útil. Y claro que en la cultura, yo sé que en otros idiomas no es tan igual como nosotros lo manejamos, pero en español así es, ¿no? Entonces, hablamos de lo viejo como esta parte que por ahí empieza las primeras asociaciones negativas con la vejez. Pues es viejo. Hasta coloquialmente decimos chispas, cuando tenemos, yo lo dije, en la total inconsciencia, nos está robando el aire, ¿no? O ya tiene que estar 50 metros bajo tierra, ¿no? O ya la tierra lo reclama, ¿no es cierto? Así nos expresamos de los viejos y las viejas como los que ya están fuera de circulación, de que ya no tienen mucho que hacer en este mundo, ¿no? Y les digo que yo sí empecé trabajando como buena trabajadora social que soy, bueno, trabajando primero en las problemáticas que siguen existiendo, que no se han resuelto, que sí hay nuevas políticas públicas al respecto, pero que todavía nos falta muchísimo por hacer, ¿no? Muchísimo. Sí. Entonces, esta apreciación, ¿no?, de pérdida está asociada con una corriente que en gerontología se reconoce como el viejismo, como este estereotipo que nos dice que estas cosas, esa imagen que tenemos de los viejos está devaluada, ¿sí? Hoy por hoy, que también es un tema que atraviesa por el género, ¿qué es lo que se valora socialmente? ¿Qué es lo que tiene más valor en la sociedad? ¿Perdón? Díganlo, si se equivocan, pues no importa. Claro, la juventud asociada con la belleza, ¿no? Especialmente las mujeres, y caemos redonditas en que las viejas pobrecitas les da pena decir su edad. Fíjense qué terrible, ¿no? O sea, que la gente ya ni siquiera quiere decir su edad, y más las mujeres, claro, como estamos en el área de la belleza, la reproducción, y ya terminó nuestra función, o bueno, si quieres quedarte, cuida, ¿no? Pero si no, pues ya no tienes mucho que hacer, ya hiciste lo que te tocaba, ¿no? Y entonces, este valor, y el otro valor que impera en la sociedad, ¿cuál es? Por supuesto. Y entonces el dinero se convierte pues en ese otro valor que los viejos ya no tenemos con mucha frecuencia, porque ya lo hicimos y generamos también riqueza, aunque no sea exactamente en dinero. El cuidar, todos aquí lo sabemos muy bien, ¿no? El cuidar, el proveer, estar atentos, estar en la familia, pues por supuesto que dimos un servicio que nadie nos reconoció, ¿sí? Pero que lo hicimos, ¿no? Y generamos hijos productivos, positivos, que están incorporados en el mercado laboral, cuidamos una casa, procuramos al marido y todas las cosas que ya sabemos que hacemos las mujeres, ¿no? A favor de los otros, ¿sí? Y cuando llegamos a ser viejas, pues entonces, bueno, si quieres ser útil como mujer, cuida. Como hombre, pues ya no les queda mucho por hacer, ¿no? O sea, que eso es otro tema, ¿no? Porque como, si tienen pensión, qué bueno, y si no, pues se vuelven inútiles en la casa. Yo decía, tenía una amiga, médica, que decía, es que los maridos en las casas son como roperos en medio de la sala, ¿no? Como refrigeradores, ¿no? Ustedes se imaginan coloquialmente un refrigerador, con respeto para los varones, que no comparto, pero el rol que se les ha asignado, ¿no?, es que si fueron proveedores, no tienen nada que hacer en la casa, ¿no? Y las mujeres decimos, no, hombre, y entonces yo sí, ahora comparto con muchas mujeres que se han jubilado, ellas y sus maridos, o solo sus maridos, y entonces dicen, ¡ay, es que es horrible tener al marido en la casa tantas horas! ¿Qué hacemos? Me estorba, ¿no? ¿Para qué lo queremos aquí? Que se vaya a trabajar o a ver qué hace, ¿no? Y pobres varones, porque tienen menos imaginación que nosotras, también eso sí se los tengo que decir, ¿no? Los cursos que yo imparto de envejecimiento exitoso, la mayoría mujeres, como todo lo que tiene que ver con lo social y lo colectivo, las mujeres, ¿no? Y los hombres sienten que no tiene nada que ver con eso, que eso es harina de otro costal y que ellos ya, en fin, todas esas cosas que sabemos que pasan. Entonces, este aspecto que les estaba yo señalando de pérdida lo he manejado, pero también hay una ganancia, ¿sí? Una ganancia que en eso estamos trabajando ahora. Estoy escribiendo un documento sobre la ganancia del envejecimiento, donde yo trato de responder, ¿para qué queremos? Si ya conquistamos la longevidad, ¿para qué la queremos? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Qué sigue? Eso es lo que hay que contestarse. Pero no podemos olvidar en ningún espacio que no hemos resuelto
esta parte, ¿no? Y que de los 12,5 millones que existen de personas mayores en México, pues vamos a ver a qué circunstancias se enfrentan y a qué se enfrentan de manera especial, bueno, de manera diferenciada los hombres y las mujeres viejos y viejas, ¿sí? Y entonces estos son los aspectos sociales más importantes que se reconocen en la literatura. Evidentemente la salud, ¿sí? La salud, y ahorita vamos a ver más, la salud, porque la salud es un bien primario, ¿no? Y siempre juega dentro de la política pública, porque nadie que es en su sano juicio querrá hacer una política en contra. La salud y la educación son las políticas, por lo menos, que en el discurso todos los políticos asumen, se las quedan, la echan a la bolsa, que luego no cumplan, ese es otro tema, ¿no? Pero esa es una política muy importante y, por supuesto, pues si ya reconocemos que la salud nos permitió, o las políticas de salud pública nos permitieron llegar a donde estamos, pues tendremos que seguir trabajando en ese aspecto. Pero fíjense que el riesgo de padecer demencia aumenta netamente con la edad y se calcula que entre un 25 y un 30% de las personas de 85 años o más padecen cierto grado de deterioro cognitivo. Este dato es a nivel mundial, no solamente para México, ¿sí? Y también mundial, que para el año 2050 la cantidad de ancianos que no puedan, ojo con valerse por sí mismos, se multiplicará por 4 en los países en desarrollo. Ojo con esto, porque este es el reto más importante en el ámbito de la salud. Ustedes pueden tener o no tener diabetes, ser hipertensos, se hayan recuperado de un cáncer, de lo que quieran, pero la autonomía es la parte clave de la vejez, ¿sí? La autonomía, el no quedarse frágil y demás, y sobre eso pues tendremos que seguir trabajando. Ahora, ¿qué es lo que pasa comparando entre hombres y mujeres? Es que las mujeres adultas mayores padecen más enfermedades incapacitantes y eso sí es muy triste, fíjense. Sí es cierto que vivimos más años, pero el chiste es cómo los queremos vivir, ¿no? Y no estamos en las mejores condiciones las mujeres para vivir más años. Si uno se siente afortunado, ¿no? Dice, pues por lo menos nos ganamos en algo a los hombres, una expresión absurda, pero mucha gente lo piensa, ¿no? Pero son enfermedades incapacitantes y por más largo tiempo que los hombres, ¿no? 3 de cada 10 tiene dificultad para realizar alguna tarea de la vida diaria, como comer, bañarse, caminar, preparar, frente a 2 de cada 10 hombres, ¿sí? Entonces, sí vivimos más, pero las condiciones en las que vivimos en salud, pues no nos ayudan, ¿sí? Y para el total de la población de 60 años y más, los 3 padecimientos con el mayor autorreporte diagnóstico médico fueron hipertensión, que a esta se le conoce como la muerte silenciosa, ¿no? Cómo lleva a cuadros graves, ¿no? La diabetes, que está en las primeras causas de mortalidad, y la hipercolesterolemia. Y en los 3 casos se observan diferencias por sexo. La hipertensión la padecen 46 de las mujeres y 32 de los hombres, 28 de ellas diabetes y 24 de ellos, y seguimos. O sea, finalmente, sí, pues vivimos más años, ¿no? Pero no siempre la salud y la calidad de vida es la que nos da mejores oportunidades para tener una buena calidad de vida. Entonces, por eso les decía que el principal reto en salud es de la independencia contra la dependencia. Y aquí, pues miren, además de todo lo que hagan los servicios de salud, hay una gran responsabilidad en el autocuidado. Obviamente no estoy con esto, no crean que estoy perdonando o aceptando que o reconociendo que toda la participación es de las personas mayores, no, que vamos, responsabilidad, pero en el tema de autocuidado y de estilos de vida sí hay una parte muy importante que sí podemos modificar y podemos trabajar sobre ellos. Y esto que les decía, no incluí bueno, según yo lo había incluido cuando revisé, no lo tengo, pero algo muy importante que no solamente en las personas mayores se tiene que considerar que es el género, hay otros elementos que se atraviesan simultáneamente. Una es lo que ya decía, si estamos hablando de condiciones rurales o urbanas, y otro más es el grupo de edad después de los 60, ¿sí?
Fíjense, en México se reconoce que las personas mayores son a partir de los 60, otros países las identifican como las personas de 65 años en adelante, ¿sí? Y esto pues cambia de manera muy importante. Y cuando hablamos de 65, pues lo que hacemos es que se pueden comparar fácilmente las cifras con otros programas, políticas y datos en el mundo. Pero en México las personas mayores somos a partir de los 60. Si vivieran en Suecia, ¿no? Si vivieran en Canadá, pues yo no diría que soy vieja, diría que casi voy a ser vieja. Pero como vivo aquí, pues ya digo que soy vieja, ¿no? Que son cuestiones relativas, pero así funcionan, ¿sí? Bien, fíjense que aquí esto que he denominado la fragilidad, que ahora trabajamos algo, por cierto, con el TEC de Monterrey, como en la visión de oportunidad o en la visión de pérdida, ¿sí? O sea, si uno tiene 60 años, ¿no? Es muy probable que si te manejas saludablemente tengas oportunidad, pero, independientemente de que tengas condiciones favorables para envejecer o condiciones no favorables, el tema de la fragilidad tarde o temprano se va a presentar. Este es uno de los aspectos hoy más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo buena calidad de vida, si me procuro, y a lo mejor pues ahorita 62, 65 y empiezo una dieta, un régimen, ejercicio, me procuro fuerza muscular, porque una parte importante es que vamos perdiendo músculo y nos queda más grasita. Entonces, y muy importante para deambular es que tengamos músculos firmes, y entonces lo tengo claro, ya hago ejercicio y carreritas y el aeróbics, o lo que ustedes quieran. Es muy probable que entre más años viva yo, fíjense qué paradoja tan fuerte y tan triste, porque así es y es inevitable, entre más años viva, las posibilidades de ser dependiente aumentan. Compartiendo esto con una amiga me decía, ay, entonces, ¿para qué me cuido? Digo, nah, calma, no es por ahí, porque te puedes volver dependiente a los 65, a los 70, y pues qué amolada para ti y para tu familia, ¿no? Porque para que te acompañen, porque además, también como dice un amigo médico, pues tampoco es tan fácil que se quiere morir la gente y se muera de un día para otro, a menos que decida quitarse la vida, que de ese tema no vamos a hablar ahora, ¿no? Pero también podría ser una decisión, tal vez con los años lleguemos a eso, pero hoy por hoy las personas podemos vivir 122 años, está comprobado, y en México ya hay más de 18,000 personas que rebasan los 100 años, ¿sí? Entonces tampoco sabemos si cualquiera de los que estemos aquí vamos a rebasar los 100 años. Que sí está asociado con estilos de vida, pero de repente encontramos pues que el señor de Peña Bernal, que hacían cosas, ritos, o sea, no hay tampoco una circunstancia que esté definida en la que se compruebe que esa es la razón que le permitió a la gente vivir tantos años. No hay todavía, ¿sí? Ni de carácter biológico, hay muchas teorías, y de carácter social, pues menos, ¿no? Yo apuesto al rol social, pero pues tampoco es algo que voy a poder comprobar, ¿no? Pero digo, bueno, pues igual nuestro rol nos mantiene, ¿no? Vinculados al mundo más fácilmente que a los varones. En fin, pero esto sí quédenselo porque realmente es un tema muy fuerte cuando nos toca vivir con familiares que ya pues pasaron. Yo les estoy compartiendo ahora, ay, 5 minutos, no, pues ya me apuro. No, pues entonces, ¿qué hago? Ya, perdón. Sí, bueno, este es el tema, ¿sí? El otro cosa es que tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Que fíjense cómo esto, que también es un dato muy importante, es que como en el 2009, 25% de las personas mayores, más las mujeres que los hombres, necesitaron que alguna persona de su hogar le brindara cuidado o apoyo. Y esa es la parte que no queremos. Eso sí se los digo, que si uno pudiera, yo digo, espero morirme por ahí de los 82, ¿no? Mis amigos me dicen, ay, ¿por qué tan joven? Le digo, no, porque así garantizo que no llegue a la dependencia, ¿no? Que la verdad es que eso nunca se puede garantizar, no puedo saber si tengo un accidente cerebrovascular, cuido mi dieta, el ejercicio, el estilo de vida,
Pero el reto más importante es el cuidado, que además, aquí vamos viendo cosas de género, ¿sí? Que las mujeres son las que tienen menos apoyo, porque claro, y tiene sentido. Primero, porque nuestro rol es cuidar, ¿no? O sea, entre otros muchos roles, te toca cuidar. Segundo, si los varones se mueren primero, fíjense qué canijos, ¿no? Encima de todo, ¿no? Deberían de quedarse al final para cuidarnos a nosotras, pero encima de todo se mueren después que nosotras. Entonces, ya no existe la posibilidad, si no está la pareja, si fuera el caso, si fuera el feliz caso, de que la pareja cuidara a la mujer, porque ya tampoco está, sí. Entonces, este tema, ay, sí es bastante álgido. Y claro, aquí hay una gran política y muchas propuestas alrededor de políticas públicas de cuidado para las personas mayores. Estuvimos en un congreso la semana pasada de derechos humanos para personas mayores, donde lo que estamos buscando, primero que se firme la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que es la máxima ley que se aprobó en la OEA y que México no la ha firmado. Entonces yo digo, ay, pues será lo único bueno que haga el señor presidente. Perdón, borre eso, por favor. Pero, pues que firme, porque si firmara, nos deja un beneficio enorme para las personas mayores, del cual podemos hacerlo. Lo pueden consultar en cualquier página, si lo buscan, Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Sí? Y entonces, esto es muy importante. Los estilos de vida son sumamente importantes. Y, por supuesto, las relaciones interpersonales, que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, que sabemos que ya la familia no es así, pero que cuando se presenta la pareja en formación, ¿no? En el ciclo de vida clásico es pasar con la misma persona toda la vida, que ya sabemos que tampoco es el modelo, pero que todavía la mayoría de las personas mayores en el mundo viven en familia. Cada vez más viven en espacios para personas mayores, en residencias, en hogares supletorios, en muchas instancias, pero todavía, y más en nuestra región, en nuestra cultura, la mayoría de las personas mayores viven con familia. Entonces, es un tema que no podemos dejar tampoco de revisar, y aquí lo que tendríamos que observar es que, bueno, ¿qué pasa? Pues sí, nos casamos enamorados, creemos que la vida va a ser feliz para siempre, ¿no? Tenemos los hijitos, ya sabemos que llegan los jóvenes, hacen su vida, se van, y nos queda el nido vacío, ¿no? Y si todavía estamos con la misma pareja, pero no importa, ¿no? O sea, igual estamos los míos, los tuyos y los nuestros, o llevamos en la quinta, no importa, también puede suceder esto, ¿sí? En el mejor de los casos puede haber un reencuentro, ¿no? Y esta es parte de decir, bueno, miren el tipo, yo le compraba calcetines azules y le choca, ¿no? Él siempre quería negros y yo, o le hacía mole rojo y le encantaba el mole verde. Entonces, es uno, ¿no? O me regala aretes largos y yo siempre usé aretes cortos y nunca se enteró hasta que ya se fueron los hijos, ¿no? Si eso pasa, porque los que hemos tenido hijos ya sabemos de qué se trata este trabajito que no es poca cosa y que nos ocupa casi todo el tiempo, y nuestro presupuesto ni se diga. Entonces, aquí nos encontramos ante la posibilidad de la viudez, ¿sí? Que la viudez, fíjense, es un factor de riesgo para la población, para las personas que se quedan viudas es un factor de riesgo importante para la salud. Luego tenemos que echar mano del apoyo familiar, o sea, la familia nos tiene que decir, bueno, y entonces, si se quedó sola el abuelo o la abuela, o el papá o la mamá, ¿a quién le toca cuidar? Pues a nosotras, especialmente otra vez a las mujeres, no siempre, cada vez hay más, pero por ahí tengo un dato que los que cuidan más pues son obviamente como el 4% los hombres y el resto las mujeres, ¿sí? Entonces necesitamos, entonces las mujeres vamos entonces a cargar, ya creíamos que nos estábamos deshaciendo de los hijos, China libre, no. Entonces ahora llegan los papás que hay que atender, o los abuelos, y a veces hasta la suegra, no inventen, ¿no? O sea, sí, eso pasa, que con mucha frecuencia hasta la suegra, no, hay que cuidar, ¿no? Finalmente eso no es diferenciado, pero sí hay que cuidar. Empiezan las crisis de los cuidadores, ¿no? El problema de la familia, que yo no, y por qué yo, y tú, y si no, pues yo pongo dinero, pues sí, ¿qué importa si yo pero sí, dedícale tiempo,
no es cuestión de dinero solamente, el que lo tiene, qué bueno, pero dedica el tiempo, ¿no? O sea, y entonces se hace cargo uno de la familia, los otros hermanos se desaparecen, te toca a ti, no me toca a mí, y después hasta se pelean por la herencia, ¿sí? Entonces genera una dependencia y puede haber una circunstancia de maltrato, porque ser frágil y estar postrado los obliga a estar como… Hay muchas teorías y una de ellas se llama que la teoría, me parece que es de la dependencia, pues entonces yo ya me vuelvo complaciente porque si no me maltratan, y porque si no me abandonan, y porque si no, pues más vale que le haga ojitos porque ya no me van a venir a ver, no me van a traer a los nietos, pues todas esas cosas que pasan alrededor de la vida. Y por supuesto el maltrato que está documentado, que por ejemplo en los hospitales, se llenan los hospitales de personas mayores, los puentes y las vacaciones, no es un dato inventado. Pero ya me tengo que ir más rápido. Y claro, desde aquí se puede tener la ganancia, una visión distinta, que es lo que estamos queriendo trabajar, o la pérdida, ¿no? O sea, pobrecitos viejitos y viejitas que los maltratan, que no los quieren, que están postrados, que sí pasa, pero bueno. Y pues seguimos entonces, ya les decía, viven en solas, ¿no? Más mujeres que hombres, en hogares unipersonales, y pues esto les puede dar, insisto, una circunstancia de vulnerabilidad muy importante. En la Ciudad de México, fíjense, hay, por ejemplo, en las calles del centro, donde hay mujeres cada vez más familias solas, y en las casas viejas, pues hay violencia, no de la familia también, que también es muy común, sino de los vecinos, ¿no? De que les tocan la puerta, les ponen cohetes, les pintan su casa, o sea, es como un chistecito, ¿no? O sea, mofarse de las personas mayores, sin dejar de ver lo que ya algunos tal vez hemos visto en las redes sociales, ¿no? Como a la gente, pues, o le ponen el pie para que se caiga, o sea, cosas de un maltrato enorme. Por supuesto que hay que tener preparación a lo largo de la vida, eso es algo que todavía tampoco se considera para las personas mayores, como que ya fueron, le compartía yo a la doctora hace un momento que nosotros impartimos un diplomado de envejecimiento exitoso dirigido a personas mayores, y los alumnos son maravillosos porque van porque quieren. No es que la mamá o el hijo les diga, como nosotros, tienes que ir a la escuela y tienes que sacar buenas calificaciones. No, los que van es porque están convencidos. Y muchos que tienen posibilidades tampoco van. Entonces, en automático, la formación a lo largo de la vida se vuelve pues un espacio y una posibilidad enorme donde las leyes, todas las leyes que hoy no les voy a contar, y cumbres internacionales hablan de la importancia de que la gente mayor vaya a las universidades o a los espacios de formación para siempre. La jubilación, chispas, bueno, esto es otro tema enorme. La jubilación, que cambió la ley del Seguro Social en 1997, en el que primero había solo 500 cotizaciones y cambió a 1,250. Bueno, para acabar pronto, jóvenes, nosotros, que eso es una parte interesante del perfil de la ganancia del envejecimiento, es que las mujeres que estamos ahora entrando a esta etapa de la vida, pues estuvimos en un proceso de liberación femenina muy importante que nos permitió incorporarnos al mercado de trabajo, para bien y para mal, porque ya sabemos lo que eso significa, pero que ahora las mujeres, por ejemplo, de mi generación, ¿no? que estuvimos en el boom del feminismo, yo fui de las que me dejó yo les digo el currículum oculto, porque no llevé una materia que dijera feminismo, pero se oía y se decía, y la primera vez que leí a Oriana Fallaci, ¿no? Hace años, ¿no? Sobre feminismo, y empecé, dije, ¡ah! Entonces dije, ¿saben qué dije en ese momento? Quiero ser autosuficiente para que yo no tenga que vivir con nadie por obligación. Maravillosa decisión. Jóvenes, apúntenlo. Llévense esa por lo menos, ¿sí? Porque eso imagínense vivir con alguien porque te mantenga, terrible tema, ¿no? Claro, nos chutamos la doble jornada, también es cierto, pero bueno, la libramos, de todas maneras la libramos, ¿no? Lo podemos hacer y siempre lo hemos hecho, ¿no? Finalmente. Entonces, pues el tema de la jubilación, claro, si las mujeres no tuvieron oportunidad de trabajar, ¿con qué jubilación se retiran? ¿Y con qué pagan todos sus gastos? Entonces, por supuesto, ya en los gerontólogos decimos mujeres viejas, indígenas, ¿sí? Pues son el sector más desprotegido, ¿no? Porque todavía
pues en el ámbito de las ciudades pueden tal vez ser sujetos de la pensiones si tuvieron una pareja y demás, pero eso cada vez se está desdibujando más. Y prometo que ya me apuro. Bueno, no voy a quedarme en los datos, sino en la información, pero finalmente siempre todavía, miren, en la época más afortunada de la seguridad social que ya se acabó, cuando hablo de la seguridad social es este seguro social que teníamos a la mitad del siglo pasado, que muchos de ustedes no conocieron, pero muchos que conocimos y que era maravilloso, pues lo teníamos todo, o por lo menos con eso era suficiente para vivir y vivir bien. El servicio médico, la pensión que nos daban entonces y demás. Ahora ya saben que son las Afores y que cada quien tiene que ahorrar lo que pueda. Y cuando se te acabe el ahorro, pues a ver qué haces, ¿no? Y fíjense qué situación, eso sí es una papa caliente, eso yo no sé, yo estoy convencida que la única opción para resolver este punto es que los gobiernos cambien la política pública y el esquema neoliberal, no es discurso que todo el mundo podemos decir en las aulas, sino que es real, ¿sí? Mientras no exista otro modelo económico, no sé qué vamos a hacer o qué van a hacer, porque yo por fortuna tengo el referente de la seguridad social, se supone que yo voy a tener mi ingreso hasta que me muera, pero los jóvenes van a tener lo que ahorraron. Y si les alcanza para vivir 10 años y ustedes viven 20 más, pues lástima, Margarito. Van a tener que rascarse con sus propias uñas. Eso es el tema de la seguridad social. Esa reforma que ya está aquí, ya no vamos a poder hacer nada, o quién sabe, en Argentina la echaron para atrás, ¿no? Aquí no creo que lo consigamos, pero ese es un tema gravísimo al cual yo no le veo otra salida más que las que les acabo de decir, ¿sí? Y finalmente, lo que les decía, el rol social, ¿no? Fíjense cómo en cada época de la vida la gente la sociedad nos dice lo que tenemos que hacer. No es que estemos de acuerdo, no, ni que sea lo mejor, ¿no? Pero la sociedad te dice que si eres chiquito tienes que tener cuidados, protección familiar, desarrollo, y si vas creciendo, pues qué formación de valores, van a la escuela. Y los que hemos tenido hijos vemos cómo vamos cambiando nuestra interacción con la sociedad en la medida en que tuvimos hijos y que luego se van formando y los llevamos a la escuela, y cuando son adolescentes esperamos que no se metan en drogas, que tengan sexualidad responsable, que se formen para un oficio, y cuando son adultos de 30, 60 años, la sociedad dice que eres exitoso si eres económicamente productivo, que formes una familia, que tengas tus bienes, etcétera, etcétera. Y a las personas mayores, ¿qué? ¿Qué dice la sociedad que tenemos que hacer los mayores? El único rol que se reconoce es el de abuelos. Y los abuelos, y no todos son abuelos, no todos los mayores son abuelos, ¿no? Sí, primero porque hay abuelos más jóvenes de 60 años. Y no todos los viejos son abuelos, y eso es un vínculo familiar que sí nos representa como rol social, pero que no es el único. Entonces, tenemos que pensar, ¿y para qué queremos? Ese es el tema, para mí, trascendente, importante. Generar un rol social, que yo he puesto la ganancia del envejecimiento, es decir, ¿para qué quiere la sociedad tantas personas mayores? Yo creo que para hacer conciencia social, para formar un partido político, para cuidar si es el caso, para hacer voluntariado, para trabajar si me da la gana seguir trabajando. Ese es un tema que genera mucha controversia porque hay gente que dice, no, ya trabajé, ¿no? Ya no quiero. Al cabo del tiempo seguramente van a elevar la edad en la que se termina. Si ahora es a los 60, dentro de poco van a decir a los 70 porque estamos en condiciones. Pero justo fíjense qué interesante, esta generación, especialmente de mujeres, que nos formamos, que trabajamos, que salimos a la calle, que no nos queremos quedar en la casa y la imagen de la abuelita en la mecedora tejiendo el chonguito y no, ya no es, ¿no? Hay desigualdad, pero esa ya no es la imagen, especialmente de la mujer, ¿sí? Tenemos todavía muchas cosas por hacer. Y la fragilidad que les decía hace un momento se empieza a presentar por ahí de los 75 años, no a los 60, a menos que tengan pues, una enfermedad grave o cosas así, sino se ha ido retrasando. Entonces, hay una enorme opción, una gran oportunidad de hacer cosas diferentes que no habíamos hecho antes, ¿no? Los mayores y, por supuesto, las mujeres, que no solo sea, insisto, cuidar.
Las mujeres somos mucho más gregarias en todos los espacios. Alguna vez hice una investigación documental sobre lo que estaban haciendo las mujeres mayores en otras latitudes del mundo. Miren, están estudiando, están formando organizaciones de la sociedad civil, están participando en el voluntariado y encontré hasta un equipo de fútbol de mujeres mayores, ¿sí? Entonces, esas posibilidades que yo digo, bueno, a lo mejor en ese espacio pues reivindicamos o aportamos algo distinto, y más las mujeres. Yo no hablo que solamente lo hagamos las mujeres, no, me parece que eso es indistinto para hombres y mujeres, pero las mujeres tenemos mucha más sensibilidad para incorporarnos a los proyectos, para participar de lo colectivo, para sumar, para estar atentos de lo que pasa con los otros, no solo conmigo. Entonces, esta es una enorme posibilidad, pues que a lo mejor hacemos el cambio que se necesita en este mundo, por lo menos en este país, de eso ni duda me cabe, ¿no? De promover cosas, políticas públicas, etcétera, etcétera. Y por eso decía, ¿cuál es el nuevo rol de las personas mayores, no? ¿Cuál quieren que sea? Pues vamos pensando qué podemos hacer para cambiar este estigma de que, que somos obsoletos, que no servimos para mucho, que se nos olvidan las cosas, que además sí es cierto, ¿y qué? ¿No? Pues sí, pues ya hay cosas hay ejercicios para poder trabajar, ¿no? Eso también se puede hacer, ¿no? Luego les enseño uno que dice, a ver, cambio, ¿no? Ejercicios para mantenernos bien en todos los sentidos, pero por supuesto que podemos hacer cosas nuevas, ¿sí? Y entonces, bueno, lo de la feminización de la vejez ya lo he estado señalando, que tenemos mayor esperanza de vida, mayor seguridad económica, el cuidado, la exacerbación de la belleza y la juventud, ¿no? Y les digo, las mujeres se la creen, ¿no? Yo cuando digo pobres mujeres, un día que estaba en un evento de Cáritas, digo, ¿por qué nos pintamos, no, el cabello? Dicen, no, por respeto a los demás. ¿Cómo que por respeto? ¿Qué falta de respeto es que tengamos canas, que tengamos llantita? No inventen, ¿no? Y ¿saben qué es lo peor del caso? Que en lugar de liberarnos nosotras, los hombres ya se sumaron a estos esquemas de belleza, ¿no? Ahora ya están las cremas para los hombres, los tintes para los hombres. Digo, pobrecitos, no saben en la que se metieron, ¿no? Pues sí, porque lejos de asumirse como tal, ¿no? Alguna vez escuché una declaración de Susana Alexander que se había hecho una cirugía y no sé qué tanto, y entonces dice, le preguntaba el entrevistador, ¿por qué? Por respeto al público. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Cómo que por respeto al público? ¿Qué falta de respeto es ser viejo? Al contrario, deberían todos los que no han llegado, pues querer estar, ¿no?, en las condiciones de uno y a ver quién llega, ¿no? Y cómo llegamos. Pero en realidad ese desprecio a lo viejo es realmente todo lo que hay que cambiar, les digo, no solamente en las mujeres, también en los hombres, pero como las mujeres tenemos sobre todo el estereotipo, ¿no?, de la belleza y lo bonito y demás, pues, ¿no?, ya como muy preocupadas por hacerse cirugías, porque no se les vean las arrugas. ¿De qué estamos hablando? Sí. Entonces, pues finalmente esta es la parte, digamos, de la oportunidad sin desconocer lo demás, ¿no? Bueno, estas son condición de actividad de las personas mayores, y ya lo único que les quiero compartir desde la mirada de trabajo social es, no voy a ahondar, simplemente que sí podemos abordar con diferentes teorías, si queremos hablar de un problema, si queremos manejarlo como un reto y si queremos hablarlo como oportunidad. Finalmente, los 3 tipos de vejeces, ¿no?, que además fíjense que es muy interesante porque los grupos de viejos somos más diversos que de jóvenes y de niños, porque como tenemos una historia atrás, ya nos definió la vida, ¿no?, y las circunstancias sociales. Entonces tenemos una historia que no se parece tanto entre los niños y entre los jóvenes, somos muy distintos. Pero creo que sí podemos alcanzar a trabajar con diferentes expectativas. Y no olviden los enfoques de derechos humanos, que aquí no voy a ahondar, pero no quería dejar de señalarlo. Si ustedes buscan así en internet van a saber de qué estoy hablando. Es una de las legislaciones más avanzadas en el mundo y se hicieron en América Latina por considerar la región, lo que nos identifica como viejos y viejas, y ya. Y bueno, yo terminaría diciendo que pues el género, pues obviamente es un componente indispensable para identificar las características de la población adulta mayor y las condiciones en que vive.
y que se debe incorporar esta visión a la política pública, que nos ayude a fomentar un envejecimiento activo y saludable. No crean que el envejecimiento activo tiene que ver con hacer ejercicio, es mucho más, es toda una política internacional de lo que significa el envejecimiento activo y que es lo más avanzado también en expectativa, ¿no? Y pues poder también pues, generar igualdad de condiciones para hombres y para mujeres, ¿sí? Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por el tiempo que me pasé. Aquí hay, bueno, referencias importantes de este documento, cualquiera que las quiera tener. Esto es difusión de mi diplomado. Aprovecho los interesados que quieran, llámenos o escríbanos y tendrán más información y mi correo. Muchas gracias.